Gloria a Dios. ¿Qué tal esta semana que el Señor nos regaló? Una semana de fe, una semana de ver respuesta de Dios. Y sé que cosas mejores aún van a empezar a seguir viniendo a nosotros. Por eso yo quiero traer un mensaje de fe, un mensaje de vida para ti, para tu casa, y decir que Dios va a resucitar tus sueños, va a hacer reverdecer tus sueños, esos sueños que de pronto estuvieron ya olvidados o se durmieron o se guardaron allá en ese baúl profundo. Dice el Señor, hoy los vuelvo a traer a este tiempo y les vuelvo a dar vida porque yo soy el Dios de los sueños y mientras yo viva, tus sueños viven. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Eso es lo que siento de parte de Dios como amigo en la fe, como un profeta de Dios que declara la palabra y la suelta para que todos aquellos que tienen fe y crean en ella la tomen y esas palabras se conviertan en una realidad. Hay veces que nos sentamos y a hablar con algunas personas y he visto cómo constantemente empezamos como a quejarnos, a hacerle preguntas a Dios. Y la pregunta que más podemos escuchar a veces es aquella que es, ¿por qué me pasa eso a mí, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar por estas situaciones? ¿Por qué a mí, Dios? Y de ahí vino el título de este mensaje, ¿por qué a mí, Dios? En medio de las pruebas y en momentos de dificultad, nos preguntamos el por qué estamos pasando por todas esas cosas. Señor, yo merezco algo mejor. Señor, yo merezco lo mejor porque soy tu hijo. Yo quiero eh, poder hoy llevarlos a que podamos entender que Dios nos va a dar lo mejor. Nos va a dar lo mejor de Él. Muchas veces nos dijeron que no necesitamos, que no tenemos que hacerle preguntas a Dios, a decirle a Dios por qué estamos pasando por esos problemas. Pero yo quiero decirle que Dios no se pone bravo cuando le preguntamos, que a Dios le agrada cuando usted le pregunta, Señor, ¿por qué me está pasando esta situación a mí? Sí necesitamos decirle a Dios el por qué, porque de esta manera nos vamos a dar cuenta del motivo por el cual las cosas no están como yo quiero. Pero también vamos a saber el por qué está ocurriendo eso. ¿Qué puede ser que Dios en su, en su infinita misericordia permite que crucemos por ciertos lugares, que pasemos por ciertos momentos? Cuando sabemos el porqué de Dios, podemos avanzar en el para qué. Pablo en el libro de Corintios, escribiendo a la iglesia de los Corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 10, dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios. Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Cuando yo leía este pasaje, wow, había un porqué de las cosas, porque Dios no se había agradado de ellos. Y empezó eso a generar en mí una gran pregunta, pero ¿cuál es el motivo por el cual Dios no se agradó? Y dice, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Dios no se agradó con ellos, ¿por qué? Porque si leemos ahí en 1 Corintios 10, nos vamos a dar cuenta que ellos empezaron a quejar, se quejaron, empezaron a murmurar, empezaron a seguir ídolos, a dioses los cuales Dios le había prohibido seguir. Se dieron a la inmoralidad sexual, se dieron a la murmuración. Vemos el para qué también. Ahí en los siguientes versículos 6 al 10 dice, tampoco pongamos a prueba a Dios, como algunos de ellos lo hicieron, ni murmuremos contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte
los mató. Mire que le vino muerte porque empezaron a hacer lo que no tenían que hacer. Aparecieron como una advertencia todas estas situaciones, porque empezaron a hacer lo malo. Salomón en Proverbios capítulo 26 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin ninguna causa. Las cosas no ocurren porque sí. Las cosas que nos pasan en la vida y que son a veces tan desagradables es por causa de algo que hicimos mal. Las maldiciones nunca vendrán sin una causa, sin un porqué. Por eso Dios dijo en Números 32:23, y su pecado los alcanzó. A veces creemos que lo que estamos haciendo mal no nos va a afectar, no va a llegar a nosotros. A veces preguntamos por qué mi familia está cruzando por esta situación tan difícil, por qué mi matrimonio está a punto de romperse, de quebrarse. Si somos, perdone que le diga, si somos capaces de mirarnos hacia adentro y de ver qué estamos haciendo mal, nos vamos a dar cuenta que eso ha venido por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, de que nos hemos olvidado de Dios. El profeta Elías le dijo al rey Acán que por mucho tiempo no iba a llover. Por eso el rey Acán le reclamó a Elías. Y el rey Acán le decía, eres tú el que turbas, el que angustias a Israel. Impresionante lo que este profeta le dice al rey. Y le dice Elías, no, eres tú y tu familia los causantes de este problema. En Primera de Reyes, capítulo 18, dice, cuando Acab vio a Elías, exclamó así, que reclaman que tú eres el alborotador, o sea, el que turma, el que angustia a Israel. Y Elías le dijo, yo no le causo ningún problema. Respondió Elías, tú y tu familia son los que alborotan, los que le causan el problema a Israel, porque se negaron a obedecer los mandatos de Dios. En cambio, han rendido culto a imágenes de Baal. Creo que las cosas que nos han pasado mal ha sido porque hemos desobedecido, nos hemos olvidado de Dios, no le hemos dado el tiempo que Dios merece y solamente recurrimos a Dios cuando estamos en problemas. Pero también podemos preguntarnos o preguntarle a Dios, ¿por qué soy bendecido? ¿Usted no se ha preguntado por qué algunas personas han sido bendecidas? ¿Cuál es el secreto del éxito de algunas personas? ¿Por qué les va siempre a ellos bien? El mismo salmista dijo, a ustedes los que aman al Señor, odien el mal. El Dios que creemos protege la vida de sus justos y los rescata del poder de sus perversos. Salmo 97:10. Dios ama a los fieles, no a los infieles. Dios ama a los que no toleran el pecado. Dios los ama porque ellos odian todo lo que Dios odia, porque ellos odian hacer lo malo. El Salmo 5 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios te va a bendecir si eres un hombre justo, si eres un hombre que busca de Dios, que tiene intimidad con Jesús. Dijo también, dice el salmista en el Salmo 91, por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Tremendo. Si tú amas a Dios, si buscas a Dios, Dios te va a poner en lo alto, en lugares privilegiados. Dios te va a guardar y te va a librar de que cualquier cosa te haga daño. Dios bendice
porque se acogen a Él. Dios libra y protege porque ve a esos hombres que reconocen a Dios como su Señor y Dios. Debemos estudiar la vida de esos grandes hombres y mujeres que la Biblia muestra, esos hombres de Dios. Allí encontraremos el porqué de sus logros, de sus éxitos, pero también vamos a encontrar el porqué de sus fracasos. Porque debemos aprender de los triunfos de los otros, pero también debemos aprender de los fracasos de otros. Usted que se pregunta todos los días, ¿por qué estoy enfermo? La palabra me enseña o me muestra por qué vienen las enfermedades. Dice que debido a tu enojo todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. El pecado enferma. El pecado trae dolor, trae enfermedad. Puede ser que por causa del pecado, esta es una de las causas por las cuales hoy algunos se encuentran enfermos o se encuentran amargados. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué te llevaste a ese familiar, a ese hijo, a ese padre, a esa mamá? ¿Por qué no cuidó de ellos, Señor? Resulta porque esa persona fue una persona desobediente e hizo lo que quiso hacer, lo que se le dio la gana de hacer, y vivió una vida desordenada. La palabra nos dice que cuando nosotros honramos, Dios nos da honra. Aún en el libro de Efesios capítulo 6 dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Dice que les va mal, no. Dice, les irá bien, porque es una promesa que Dios hace cuando alguien honra a sus padres. Es triste ver como hijos se olvidan de sus padres y lo encierran en un asilo y los olvidan y mueren solos. Cuando esos padres lo han dado todo. ¿Por qué en algunas veces nos sentimos que Dios nos ha abandonado? La palabra me dice, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. ¿Por qué te sientes solo y abandonado? Porque Dios te ha dejado que sigas haciendo de tu vida como tú quieres. Porque no has querido buscar de Él, no has querido buscarle, no has querido volver a sus brazos. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Dicen algunos. Esta palabra la escuchamos y lo tomamos de pretexto para no entregar nuestras vidas al Señor, de no ir a una iglesia. Y le decimos a Dios, es que no voy porque ese Dios es un Dios castigador. Y el Salmo 107 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionándolos en aflicción y en hierro. Les vino toda esa maldad porque fueron amadores de lo malo, porque se rebelaron a la palabra de Dios. A veces vemos en las iglesias liderazgos con gran potencial, hombres con grandes dones caer, y solamente ha sido porque estos hombres no fueron capaces de resistir la presión. Dice, el 1 Timoteo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque muchos líderes de la iglesia terminan pecando porque se olvidan de esta palabra. Debemos ser hombres que anhelemos
el liderazgo, anhelemos el pastorado, y el ser pastor, el ser obispo, es una persona que sirve a otro. Pero esa persona debe ser irreprensible, que no tenga reproches en él, que sea marido de una sola mujer. Qué tan difícil es eso en estos tiempos. Que debe ser sobrio, que debe ser prudente, que debe ser decoroso y hospedador, y que esté listo siempre para enseñar. Hoy vemos que todos queremos ser pastores y vemos iglesias en todas partes. Vemos que hay personas que están abriendo iglesias porque en un momento decidieron separarse e irse de la iglesia donde estaban porque les picó el bicho de levantar una nueva iglesia, de dividir la iglesia donde estaban. Y por eso abrieron una nueva iglesia. Si queremos ser usados por Dios, debemos tener una vida intachable. Debemos ser fieles. Debemos tener dominio propio. Debemos vivir sabiamente. Tener una buena reputación. Tener un buen testimonio. Recuerde que Jesús dijo que al que mucho se le da, mucho se le exige. Por eso muchos pastores y líderes siguen embarrándola porque nunca fueron discipulados. Porque no quisieron ser discipulados, no fueron sanados de su pasado, porque no fueron liberados de esas cadenas. Y una persona enferma va a enfermar a otra. Pero lo más importante es que descuidan la disciplina. Descuidan ese tiempo de oración, de leer la Biblia todos los días. Por eso muchos terminan fallándole a Dios. Debemos tener claro el para qué de las cosas. Me gusta cuando encuentro allí en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha llevado Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tremendo. ¿Por dónde lo llevó Dios? Por aflicción, por prueba, para probar su corazón. Dios permite ciertas cosas para conocer nuestros corazones, para saber si vamos a cumplir lo que le prometimos un día, para revelar nuestro carácter y también para formar nuestro carácter. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, dice: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y respondió Jesús: no fue por el pecado de sus padres que nació ciego, para que todos vieran, sino para que todos vieran el poder de Dios en él. A veces las cosas que nos ocurren y que no entendemos, pero que nos causa dolor, dice Jesús, es para él glorificarse. Si estamos haciendo las cosas bien y nos ocurrió algo que nos ha causado tristeza, y estamos viendo como que el otro, el de al lado, sigue subiendo y yo me quedé estancado y yo estoy haciendo lo correcto, lo que Dios me manda hacer, yo quiero decirle algo: a veces ocurre porque Dios quiere glorificarse en ti y Dios va a hacer algo especial en tu vida. ¿Qué podemos hacer? Dice la palabra que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Tengamos paciencia. Seamos pacientes, porque Dios en su tiempo va a orar. Debemos alegrarnos. Pero usted dirá: pero ¿cómo me voy a alegrar si estoy en este momento de dolor? Alegrémonos, que nuestra forma de hablar sea una alabanza a Dios, que demos gracias a Dios en todo lo que hagamos. Dice Tesalonicenses: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios por todas las cosas. Debemos creer y creer en el milagro. Crea que hay un milagro que está trabajando a tu favor. El pesimismo es una puerta abierta
para que el enemigo traiga a usted todo lo malo. Cambie ese pesimismo y empiece a soñar de nuevo, empiece a soñar en grande, porque todo se da cuando usted y yo empezamos a creer. Hay un porqué en la prueba de Job. Dios quería bendecir a Job. En la vida de Job vemos el porqué y también vemos el para qué. El porqué de Job en esa prueba fue porque le vino la prueba a Job cuando lo tenía todo. Le vino la prueba a Job porque se dejó llenar de temor. Dice la palabra que Job dijo, lo que temía me sobrevino. También le vino esa prueba a Job porque los hijos de Job eran muchachos mundanos que empezaban a hacer cosas que desagradaban a Dios. Ellos hacían fiestas largas donde había licor y no sé qué otras cosas más. Por eso Job hacía ofrendas por sus hijos. Y él decía, porque quizá ellos pecaron con Dios. Le vino eso a Job porque había pecado en su casa. Había un porqué en Job, porque había pecado en su casa. Yo quiero que empecemos a examinarnos si hay pecado en mi vida, si hay pecado en nuestra casa, y empecemos a sacar eso que está dañando, que está afectando la bendición de Dios. Y el para qué de Dios en Job fue para que conocieran a un Dios personal. Dios quiere que lo conozcamos personalmente. Job 42:5 dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No podemos quedarnos solamente de lo que nos cuentan de lo que hace Dios en algunas personas. Dios quiere que tú seas una vivencia, que tú tengas esa convicción, esa seguridad que hay un Dios real. También el para qué de Dios es para que el pecado de sus hijos no se esparcieran. En el Antiguo Testamento el pecado se cortaba con la muerte. Era la única forma de parar el pecado. También el para qué de lo que le pasó a Job fue para bendecirlo aún más. Dice, y el Señor le hizo prosperar a Job de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Había un propósito de Dios en bendecir a este hombre, pero para poderlo bendecir, Job tuvo que aprender a reconocer que había cosas que tenía que sacar de su vida. Por eso en todo debemos darle gracias y adorar a Dios. En todo Job le dio gracias a Dios y adoró. Dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré cuando me vaya. Job aprendió a darle gracias a Dios por todo lo que había pasado. El Señor en medio de lo que nos permite pasar, Dios quiere que empecemos a alabarle, que seamos hombres adoradores. Asegurémonos siempre en medio de la prueba de dar gracias. Si estás pasando por momentos difíciles y siempre salen lágrimas de ti, aún con esas lágrimas empecemos a darle gracias a Dios. Empecemos a alabar y adorar. A decir palabras de bendición, que salgan palabras de bendición de nuestra boca. Porque aunque Job le sobrevino tantas cosas difíciles, Job nunca le echó la culpa a Dios. Dice, y a pesar de todo esto, dice la palabra en Job 1:22, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Por eso hable lo correcto, hable lo que Dios te ha dicho, hable la palabra del Señor. Aun si no entiende, dele gracias a Dios. Recuerde, Dios está contigo, cual poderoso gigante. Dios te va a ayudar en todo. Dios no te ha dejado solo, no te ha dejado sola jamás. Y si usted le dice todavía, ¿por qué a mí Dios? Yo le quiero decir de parte del Señor, porque hay un propósito en ti. Porque hay un propósito de Dios obrando a tu favor. Porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Dios te quiere llevar a lo que te prometió. Dios está abriendo las puertas.
Y a veces para cruzar esa puerta necesitamos pasar por procesos. Y los procesos son difíciles. Para que una joya pueda tener alto valor y pueda relucir, esa joya tiene que pasar por un proceso duro, por un proceso donde pasó por el fuego, donde de pronto fue martillado, formado, para luego ser exhibido. Si quieres ver, si quieres ver grandes milagros, tienes que dar grandes pasos de fe y dejar que Dios te procese, porque de seguro que al final vas a ver, vas a ver la gloria de Dios. Vas a salir como una persona vencedora, como una persona que conquista, que logra las promesas. Padre, yo te doy gracias y bendigo cada hombre y mujer, cada familia. Señor, aquellos que se han sentido derrotados, que se han sentido, oh Dios, sin fuerzas, hoy en el nombre de Jesús, declaro sobre ellos tu presencia, tu poder, el Espíritu Santo abriendo puertas, el Espíritu Santo ahora levantándolos, sacándolos aún de ese pozo donde se han sentido que están. Hoy, Señor, tú aligeras sus pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque toda enfermedad tiene que huir ante tu presencia. Todas cadenas tienen que romperse ante tu presencia. Toda escasez se va en el nombre de Jesús. Tú eres el dueño de todas las cosas. Y yo declaro, Señor, ahora, Dios, que los cielos se abren, Señor, y que tu palabra, Dios, y que tu promesa, oh Dios, se hace una realidad para cada uno de los que creen y confían en ti, en el nombre de Jesús. Padre, yo profetizo en esta hora que mañana, Señor, algo nuevo va a ocurrir en la vida de todos los que te creen y confían en ti, en el nombre de Jesús. Señor, sus puertas, Señor, van a ser tocadas, Señor. Hoy, Señor, hoy mismo se va a generar, oh Dios, los contactos, las relaciones, las oportunidades que cada uno necesita en el nombre de Jesús. El milagro hoy comenzó a caminar hacia ellos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias te doy. Gracias porque sé que lo mejor tuyo comenzó. Lo mejor de Dios, lo mejor del reino comenzó para cada uno de tus hijos. Recibe, Señor, recibe cada oración, Señor, y que esa oración suba como un incienso agradable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Nos gustaría saber de los milagros que Dios empezó a hacer en tu vida, en tu familia, en los planes que has tenido con Dios. Nos puedes escribir al correo que aparece ahí en pantalla. Recuerde que este canal está abierto para ti y que cada palabra que Dios da es porque Dios tiene una palabra específica para tu vida. Cielos abiertos es lo que Dios declara sobre ti y sobre tu casa. Les amamos en el Señor y recuerde que el pastor Robinson siempre estará listo para ayudarlo en todo lo que usted necesite. Dios les bendiga, que tengan una feliz semana, un feliz mes, porque este es el mes de la victoria. Dios les bendiga. Amén.